Hola, mi nombre es Solange Madeley Rivera Estrada. Hoy voy a presentarle un pequeño video tutorial sobre los temas, ciclo, modelos y procesos de vida de un sistema de información. Estoy bajo la coordinación del licenciado Luis Espinosa. A continuación vamos a ver todos los temas del cual se van a hablar. El ciclo de vida de un sistema de información. Sus etapas de proceso de desarrollo de software son planificación, análisis, diseño, implementación, pruebas, instalación, despliegue, uso y mantenimiento, los modelos del ciclo de vida, el ciclo de vida de una base de datos, el proceso de diseño de una base de datos, fase 1, análisis y requerimiento, fase 2, diseño conceptual, fase 3, elección de CGBD, fase 4, diseño lógico, fase 5, diseño físico, fase 6, instalación y mantenimiento. Aquí, como pueden observar, es una pequeña imagen sobre el proceso que son análisis, diseño, implementación, mantenimiento y planificación. En esta otra página les presento las etapas del proceso de desarrollo de software, donde nos dice que cualquier sistema de información va pasando por una serie de fases a lo largo de su vida. Su ciclo comprende una serie de etapas entre las que se encuentran las siguientes: planificación, análisis, diseño, implementación, prueba, instalación o despliegue, uso y mantenimiento. Estas etapas son un reflejo del proceso que se sigue a la hora de resolver cualquier tipo de problema, ya que en 1945, mucho antes de que existiese la ingeniería del software, el matemático George Polya describió este proceso en su libro How to Solve It, el primero que describe la utilización de técnicas heurísticas en la resolución de problemas. Básicamente, resolver un problema requiere comprender el problema, análisis, plantear una posible solución considerando soluciones alternativas, diseño, llevar a cabo la solución planteada e implementación, comprobar que el resultado obtenido es correcto, pruebas. Las etapas adicionales de planificación, instalación y mantenimiento que aparecen en el ciclo de vida de un sistema de información son necesarias en el mundo real, porque el desarrollo de un sistema de información conlleva unos costes asociados, lo que se hace necesaria la planificación, y se supone que una vez construido el sistema de información, este debería poder utilizarse, si no, no tendría sentido haber invertido en su desarrollo. La planificación. La planificación es una etapa muy valiosa y debe ser asumida con prudencia y atención, porque de ella depende el resto del proyecto. Más sencillo, se define el problema, sugerir alternativas, presentar reporte breve. Como vemos una imagen donde es una planificación de estrategia del CIT. Oportunidades de los CIT: estrategia empresarial, entorno interno de la empresa y entorno externo de la empresa, entorno externo de CIT, entorno interno. A continuación vamos a ver sobre análisis del sistema. Esta etapa se ocupa de la reunión y estudio a detalle de los datos del sistema en operación y la especificación de nuevos requerimientos del sistema a desarrollar. Esta etapa tiene una responsabilidad para recopilar datos, analizar y documentar resultados. Como vemos, es una imagen del sistema de información de actividades técnicas de trabajo, las personas y recursos, actividades técnicas de trabajo. Las actividades técnicas de trabajo conllevan objetivos de la entidad. El diseño del sistema. Esta etapa tiene tres tareas, que son diseño del sistema alternativo, selección del mejor sistema y la consiguiente redacción del reporte de diseño. Hay tres aspectos de la factibilidad, que son: factibilidad económica, verificar si los costos del nuevo sistema son injustificados por los beneficios que ofrecerá. Factibilidad técnica, establecer si se va a contar con el hardware, software y personal necesario para llevar a cabo el proyecto. Factibilidad operativa, determinar si el nuevo sistema podrá operar en la organización siendo aceptado por los usuarios de todo nivel, o si por el contrario habrá una resistencia insuperable al cambio. Como vemos, es un pequeño mapa conceptual de una organización de información, sistemas de información y toma de decisiones y desempeño organizacional. La implementación
es la etapa de implementación. Se instala el nuevo sistema de información para que se empiece a trabajar y se capacita a sus usuarios para que puedan utilizarlo. Actividades en la etapa de implementación: 1. Documentar cada uno de los procesos del programa. 2. Capacitar al usuario. Y 3. Evaluar y probar los procesos. Como vemos, las personas están implementando el sistema de información. Pruebas. Errores humanos. Y la etapa de pruebas tiene como objetivo detectar los errores que se hayan podido cometer en las etapas anteriores del proyecto y eventualmente corregirlos. De hecho, una prueba es un éxito cuando se detecta un error y no al revés como gustaría pensar. Aquí están en pruebas del sistema. Instalación despliegue. En esta etapa los programadores pueden jugar un papel de importancia al crear o personalizar el software que formará el sistema. Esta etapa consiste en las tareas de desarrollo de software, adquisición de hardware y prueba del nuevo sistema. Como vemos una imagen donde hay una mujer instalando el sistema, hardware, la computadora, que es lo físico, software, programa, que viene a ser lo virtual, personas, usuarios y datos de información. Uso y mantenimiento. Al finalizar la etapa de implementación comienza la fase de mantenimiento, es la etapa final, de gran importancia como se demostrará a continuación. Es una fase permanente en lo que se resta de vida al sistema. El mantenimiento se inicia con una auditoría del sistema y luego continúa con evaluaciones periódicas. Evaluaciones periódicas permiten determinar si el sistema continúa vigente respecto a su capacidad para realizar los procesos adecuadamente. La actividad de mantenimiento: primero, atención al servicio; posterior, la instalación y actualización de versiones. Vemos un hombre actualizando y dando uso y mantenimiento al computador. El modelo de ciclo de vida. Todas las actividades descritas en las distintas secciones del apartado anterior están presentes en cualquier proyecto de desarrollo de software, además de otras muchas relativas a la gestión de un proyecto, a su control de calidad. Como podemos ver, algunos modelos nos encontramos aquí con estructura modelo de una autoevaluación. Son criterios de evaluación referentes a factores, carácter de Q, variables, indicadores, instrumentos, agentes, resultados e informes. A continuación vamos a hablar sobre el proceso de diseño de una base de datos y las fases de diseño de base de datos. El proceso. El problema de diseñar base de datos consiste en diseñar la estructura lógica y física de uno o más de base de datos para atender las necesidades de información de los usuarios de un conjunto definido de aplicaciones. Fases: primero, análisis de requisitos; 2, diseño conceptual; 3, elección del sistema gestor de bases; 4, diseño lógico; 5, diseño físico; y 6, instalación y mantenimiento. La fase 1, análisis de requerimientos, necesita objetivos que vienen a ser recabar información sobre el uso que se piensa dar a la base de datos, las tareas y licitación de los requerimientos del sistema. Primero, identificación de las principales áreas de la aplicación y grupo de usuarios. Segundo, estudio y análisis de documentación existente relativa a las aplicaciones. Tercero, estudio del entorno de operación actual. Cuarto, estudio del uso de información, transacciones, frecuencia y flujo de datos. Resultados: documento de especificación de requerimientos, lista de requerimientos organizados de forma jerárquica, diagrama de flujo de datos, DFD y casos de uso. Vemos una imagen de un ingeniero informático analizando requerimientos y un cliente solicitando el software. Fase 2, diseño conceptual. Objetivo: producir un esquema conceptual de la base de datos independiente del sistema gestor de base de datos que luego vayamos a utilizar. Tareas: comprensión de las estructuras semánticas, relaciones y restricciones asociadas a los datos que deben almacenarse en la base de datos. Modelado de los datos del sistema. Obtención de una descripción estable de lo que será el contenido de la base de datos. Resultados: diagrama de entidad relacional, diagrama del case, método o diagrama de class, diccionario de metadatos. Como vemos, un diseño conceptual donde nos explica un poco más de lo de diseño lógico, diseño físico, integración de ediciones. Ahora vamos a hablar sobre la fase 3, elección del SGBD. La elección del sistema gestor de base de datos que vayamos a utilizar se realiza en dos partes. Primero se realiza la elección del modelo de datos, el tipo de sistema gestor de base de datos
que vamos a usar: relacional, objeto relacional, orientado a objeto, multidimensional. Fase 4, diseño lógico. Objetivo: crear el esquema conceptual de la base de datos y de todo el esquema externo asociado a las distintas aplicaciones del sistema, de acuerdo con el modelo de datos del sistema gestor de base de datos elegido. Las tareas: para realizar el diseño lógico de base de datos hay que transformar los esquemas obtenidos en el diseño conceptual en un conjunto de estructuras propias del modelo abstracto de datos elegido. Paso de diagrama, entidad relacional o equivalente a un conjunto de tablas, normalización de las tablas. Resulta un conjunto de estructuras propias del modelo abstracto de datos del SGBA-BD elegido. Esto es un conjunto de tablas si trabajamos con base de datos relacional. Sistema vigente: es eficaz, sí, es eficiente, sí, y no innovar, optimizar los métodos, rediseñar el sistema, no, y optimizar los métodos, no. Fase 5, diseño físico. Objetivo: el diseño de la fase de datos consiste en elegir la estructura de almacenamiento propias, tablas, particiones de tablas, índices, para que el rendimiento de la base de datos sea adecuado para las distintas aplicaciones en las que se da el servicio. Tareas: estimar adecuadamente diferentes parámetros físicos de nuestra base de datos, para lo cual podemos recurrir a técnicas analíticas, modelos matemáticos de rendimiento de un sistema y a técnicas experimentales. Resultado: un conjunto de sentencias DDL escritas en el lenguaje del CGBD elegido, incluyendo la creación de índices, la selección de parámetros físicos de la base de datos, etc. Aquí nos presentamos un pequeño cuadro de nivel externo, nivel conceptual y nivel interno. Fase 6, instalación y mantenimiento. Como en cualquier sistema de información, casi siempre resulta necesario modificar el diseño de la base de datos. Instalación y puesta en marcha. La instalación de la base de datos suele ser responsabilidad del administrador de la base de datos. Debe administrador, base de datos administrador, que se encarga de recopilar todas las sentencias DDL necesarias para crear los distintos esquemas de la base. Mantenimiento. Casi todos los sistemas gestores de base de datos incluyen alguna utilidad que nos permite supervisar el funcionamiento del sistema. Dicha utilidad de monitorización recopila información estadística del uso del sistema para un análisis posterior. A continuación vemos una imagen donde están instalando y manteniendo un sistema de información. Bueno, esta ha sido toda mi explicación de acuerdo a los procesos, modelos y ciclo de vida de un sistema de información. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.